Contexto legal. Y la pregunta de hoy, ¿qué opina de que el director del ICAI, Jesús Flores Mier, aspire a ser fiscal anticorrupción de Coahuila? ¿Está en su derecho? ¿Hay conflicto de interés? ¿O no tiene elementos para opinar? ¿O tiene alguna otra opinión? Compártala, porque bueno, también el tema de la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila es en el que nos comparte esta mañana el doctor Hugo Morales, abogado postulante. Hugo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues bueno, aunque se ha tocado ya de forma general el tema de la convocatoria y el procedimiento para poder seleccionar al nuevo fiscal anticorrupción en el estado de Coahuila, me parece oportuno, a propósito también de la pregunta que el día de hoy se formula aquí en GREM, me parece oportuno que el público pueda conocer cuál ha sido el esquema que ha dado lugar precisamente a este procedimiento de selección. Y lo me parece oportuno porque, bueno, como que muchas veces el ciudadano pasa por alto cuál es el esquema de selección de muchas de las personas que finalmente pues ocupan algunas de las instituciones que en este caso deberían estar ciudadanizadas o están ciudadanizadas aparentemente. Algo que resulta muy interesante de los procedimientos de selección, particularmente cuando el Congreso del Estado interviene en ese tipo de convocatorias, es que, pues bueno, debe existir un procedimiento que de alguna suerte ventila o hace público pues ese proceso de selección, ¿no? Les quiero decir que en el caso concreto para el estado de Coahuila, en cuanto hace el fiscal anticorrupción, el día 16 de agosto el Congreso del Estado de Coahuila está de acuerdo, vota y finalmente emite una convocatoria para que aquellas personas que cumplan con algunos requisitos, ahora voy a decir cuáles, que estas personas que cumplan con algunos requisitos pues y que estén interesados en ser fiscales anticorrupción para el estado de Coahuila, pues puedan hacer llegar cierta documentación que acredite precisamente esos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Básicamente son ser mexicano, tener más de 30 años cumplidos al día de la selección, tener por lo menos 5 años con título de licenciado en Derecho, contar con buena reputación, que en este caso pues es muy complicado en estos días, pero este es uno de los requisitos. Y por otro lado, también no haber tenido un cargo de dirección en un partido político en los últimos 6 años. De tal suerte que, aunque parecen unos requisitos muy sencillos, pues la gran mayoría de los ciudadanos no cumplen a partir de que, pues no todos son abogados, no todos tienen 5 años con un título de derecho y finalmente, pues no todos los interesados están independientes de un partido político o de la dirección de un partido político. Pero bueno, esto que estamos diciendo son los requisitos. Se solicita precisamente a los ciudadanos que puedan acreditar esto mediante un acta de nacimiento, el comprobante del título de licenciado en Derecho con una antigüedad de 5 años o cédula, o más bien una cédula, y en este caso también una serie de documentos por los cuales pues manifiesta el interesado no haber tenido precisamente esta calidad de dirigente partidista en los últimos años y de no haber sido condenado por delito doloso. Hay que decir que aquí es en donde empieza la tenebra, como dicen ahora sí que en el lenguaje de calle, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es muy común que se solicita, por ejemplo, que para acreditar que no se ha sido condenado por un delito doloso o la comisión de un delito doloso, pues se pide una carta que se expide el sistema de seguridad del Estado, que es de no antecedentes penales, ¿no? Esta carta, que en muchos lugares pues lo piden incluso para poder obtener un empleo, se expide en el caso de la ciudad de Torreón, pues, por ejemplo en el Cerezo de la ciudad de Torreón. Para poder acreditar esto hay que llevar el IFE, hay que pagar un derecho y pues esto tarda 2 o 3 días. Aquí lo interesante del caso es que el día 16 de agosto se emite esta convocatoria que estamos comentando con los requisitos que acabamos de decir y pues resulta que a partir del día 17 ya se están recibiendo la documentación que eventualmente requieren estas personas para poder acreditar. Y se cierra el 21. Y se cierra el 21. Eso quiere decir que básicamente el día 16 se convoca o se vota en el Congreso. Y yo les digo, en son de broma,
que se trata de una convocatoria pública, pero no porque haya sido a través de los canales de publicitación, sino porque parece que ahí hay público, como en el teatro, ¿no? Es decir, hay 2 o 3 personas, ya hay público, pues ya es una convocatoria pública. Es decir, finalmente no se cumple con un procedimiento de publicitación suficiente como para que exista una cantidad de personas interesadas que puedan criterios participar. De máxima publicidad. Así es. Entonces, bueno, este es el primer punto, ¿no? Se emite el 16, el 17 ya se están recibiendo los currículos, pero entre el 17 y el 21, pues tanta sorpresa, se atraviesa un fin de semana. Entonces, quiere decir que de los 5 días que tuvo oportunidad, vamos a decir, el coahuilense interesado, pues únicamente contó con 3 días hábiles. Y de estos 3 días hábiles hay que decir además que pues muy considerado el Congreso del Estado también, pues admitió la necesidad de que tenía que plantearse un proyecto por todos aquellos interesados en ser fiscales anticorrupción, lo que me parece muy obvio, ¿no? Pero bueno, pues dentro de estos 3 días que nos quedaron hay que hacer un ensayo que incluya dentro de 10 cuartillas un proyecto, una idea, un programa de acción que tendría que presentar precisamente el interesado, el candidato, para poder desarrollar a lo largo de 7 años que dura el nombramiento. Es decir, que en 3 días tendría que haber juntado la documentación, certificado, trasladarse a la ciudad de Saltillo, hacer el ensayo, imprimirlo evidentemente, y además de haber hecho todo esto, pues posteriormente había que grabarlo en un disco para poder también llevar un respaldo digital del mismo. De tal suerte que, bueno, no sé qué tan fácil sea ahora grabar un disco. Yo tengo años que no he grabado un disco porque no me lo habían pedido. A lo mejor una USB pues resulta muy familiar hoy en día, ¿no? Sí. Pero bueno, hasta grabar un disco, ahora dices, bueno, ¿y a dónde voy a que me lo graben, no? Empieza el siguiente sentido. Todo esto que estamos comentando, pues me parece finalmente que se traduce en un evidente desánimo, en una evidente falta de interés por parte de la ciudadanía o de aquellas personas que pudieron haber cumplido con los requisitos. Y bueno, todo esto se traduce en que 4 personas finalmente, no sé si cumplan con los requisitos, pero finalmente son los que presentan la documentación o alguna documentación para poder ser candidatos. Algo que cuando yo vi la convocatoria me resultaba complicado de asimilar, que en un proceso de 7 días hábiles pudiera entrevistarse y seleccionar a todas aquellas personas que pudieran ser candidatos, porque pues yo imaginé que por lo menos iban a ser 60 o 70 interesados, como ha sucedido con otras convocatorias. No. Y resulta impactante que, bueno, pues parece que el trabajo sí lo hizo bien el Congreso, porque redujo tanto este canal que ahora pues solamente son 4 que me parece podrán entrevistar sin ningún problema, ¿no? Pero incluso hasta estos 4 pues tendrían que ser sometidos a una evaluación profunda por la magnitud del puesto, ¿no? Bueno, yo diría que a una evaluación no solamente desde el punto de vista de una entrevista, ¿no? Claro. Es decir, a una evaluación en cuanto hace a los conocimientos, pero en cuanto hace a los antecedentes. A mí me parece muy interesante la pregunta del día de hoy y lo voy a referir a otra participación que ya tuve aquí mismo también y que tuvo que ver con otra convocatoria que también hizo el Congreso del Estado, que fue para seleccionar a algunos de los que son de los que forman parte del ICAI, ¿no? Y particularmente del presidente. Y se trató en aquel entonces de una convocatoria que no pasó por los canales adecuados y que hay que decir también no estuvo sujeta a unos elementos que la ley de transparencia actual en el estado de Coahuila señala. ¿Cuáles son esos? Pues que el Congreso haga la convocatoria, que se publicite, igual como sucedió en este caso, pero aquí existían otros factores, que era poder tener un examen y luego además que hubiera una entrevista pública. Es decir, en este caso ya estamos incorporando un par de elementos que en ese caso tampoco se llevaron a cabo y que en este mismo espacio lo platicamos. Es decir, que existe en este caso un grupo de personas que pertenecen al ICAI que aparentemente tendrían que abonar a la transparencia en el estado de Coahuila y que se sujetaron a un procedimiento irregular en el convocado pues por el Congreso del Estado, que a la postre resultó en la selección de 2 personas que tenían ahí otros 7 años ya, es decir, tenían ya 7 años, ahora van a ser otros 7 años, 7. A partir de un procedimiento irregular, totalmente irregular, porque no fue público, porque no hubo un examen de confiabilidad, porque no hubo un examen de conocimientos, porque no se presentó la posibilidad de que otras personas demostraran tener la capacidad, y este mismo esquema es el que estamos viendo para la selección del fiscal anticorrupción. Lo que lo hace más grave porque se trata de un organismo de transparencia
transparencia, garante del acceso a la información. Bueno, y yo diría otra cosa, a propósito de la pregunta del día de hoy. ¿Qué opinamos de una persona que ha obstaculizado generalmente los procesos de conocimiento de muchos de los temas que son públicos? Porque esto no lo digo yo, esto lo dicen los números de el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Hugo, yo en la mañana le preguntaba al maestro Miguel Ángel Ordaz, analista, si había alguna posibilidad de darle la vuelta a esta conclusión que le están dando a la conformación del sistema estatal anticorrupción. Es decir, si hubiese la posibilidad de ampararse para que se extendiera el plazo y hubiese más participación, porque bueno, ¿dónde están los abogados? ¿Dónde está la gente que se supone que podría en algún momento dado estar concursando, estar participando en esta convocatoria? Bueno, a ver, yo haría una primera reflexión. Sí, evidentemente tiene que haber un recurso jurídico, pero yo pregunto, ¿y para qué? Es decir, vamos a generar una nueva convocatoria, pero ¿cuál es el objeto? Pues que haya más opciones, bueno, y que haya más tiempo para la calificación. A lo que me refiero yo es, o sea, ¿verdaderamente hay más interesados en participar o vamos a abrir esto 30 días y van a ser 5 en lugar de 4 interesados? Ya. Ese es el punto verdadero, ¿no? Es decir, realmente no existe una confianza por parte del profesionista o del abogado o del funcionario o de quien una selección del mejor. Porque además este puesto sí depende del actual procurador. Bueno, depende en la medida en que puede desestimar el nombramiento que el Congreso del Estado haga. Y hay que decir otra cosa que también es muy importante. En caso eventual de que una persona sea seleccionada, vamos a decir a la buena, porque también existe ese resquicio de posibilidad. Pero vamos a imaginar que existiera esa posibilidad. ¿Cuáles serían los alcances? Es que, ¿sabes qué es la gravedad de este puesto del que estamos hablando? Que si esta persona no mete a alguien a la cárcel, y no voy a decir su nombre o sus nombres, porque podrían ser muchos, pero si no mete a alguien a la cárcel, este señor va a acabar en la cárcel. Es decir, el alcance de la potencialidad negativa de un puesto como este es tan grande que yo creo que la verdad tendríamos también que reflexionar si queremos más tiempo para que haya otros participantes, porque tantos participantes podría haber si la abrimos. Si conviene o no. Así es. Entonces, yo creo que es una situación muy complicada desde el punto de vista de la apertura de la administración pública, es muy complicada en materia de procuración de justicia y es muy complicada desde el punto de vista personal. Ahora sí que me digan quién. ¿Sí? Y desde ese punto de vista, pues ahí es donde entendemos precisamente que existe una convocatoria, pues ahí chusca, existe una situación complicada y desde el punto de vista personal yo me imagino que no ha de ser una situación cómoda, ¿no? También. ¿Podríamos calificar la convocatoria como irregular al no cumplir en tiempo y forma, por ejemplo, con la publicación? Yo digo que lo meramente jurídico y no me voy a poner a especular en otras cuestiones. Sí, definitivamente se encuentra una convocatoria irregular. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la necesidad de su publicitación es evidente que tiene que ser publicada en el periódico oficial del Estado. Te voy a decir que comentando con algunos legisladores me decían, no, pero es que la Constitución no dice que tenga que estar publicitado. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un papelito allá afuera del Palacio del Congreso. Ellos le están dando la vuelta a esto con las publicaciones que hicieron en los diarios. Sí, pero las publicaciones que hicieron en los diarios de mayor circulación, te voy a decir que fueron el día que ya estaban formalmente recibiendo la documentación. Claro. Te lo digo porque el día 16 de agosto se hizo la publicación. El día 17, para ponerlo en términos, con los diarios de más circulación en la ciudad de Torreón, que son Siglo de Torreón, Milenio y Noticias, fue hasta el día 17 que impreso se pudo ver. Es decir, que aquella persona que tuvo acceso a estos medios impresos, porque no todos pudieron haberlo tenido debido a que se encuentran con un tiraje limitado. Pero vamos a imaginar que a partir de ahí ya todos nos enteramos. Bueno, pues te puedo decir que si yo me enteré por vía de ese documento impreso, que ese mismo día ya estaban recibiendo los documentos. Es decir, no hubo un margen suficiente para que pudiera presentarse precisamente una candidatura en ese sentido. Pero voy a ir más allá. El hecho de que se trate de una convocatoria pública y, como decía Leonor, en un espacio que es necesariamente de transparencia, en un espacio que necesita legitimarse además, porque
me parece absurdo que ya esté deslegitimado desde este momento el próximo fiscal anticorrupción por el número de participantes y por el esquema de convocatoria. Es decir, ya no estamos hablando únicamente de lo jurídico, pero te repito, en lo jurídico me parece sustancial que tuviera que publicarse en el periódico oficial del Estado. Ajá. Bueno, y la postura, por ejemplo, del Partido Acción Nacional en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, que le costó a Ricardo Anaya estos señalamientos de enriquecimiento inexplicable de su familia política y tal. Vamos, entonces, ¿cuál es la percepción con la que se queda el ciudadano que inclusive no estuviese muy avesado en la información relacionada con el Sistema Nacional Anticorrupción o con los sistemas estatales anticorrupción? Mira, yo creo que nos encontramos en un punto en el cual se ha erosionado tanto la capacidad del derecho para sancionar que ya no creemos en él. Esa es la situación. Es decir, la capacidad para poder erradicar las malas conductas o las prácticas negativas e ilegales a partir de aplicar una sanción y que con esa aplicación de la sanción la gente pues tenga miedo de recurrir nuevamente a ese tipo de conductas, cada día se vuelve pues menos, vamos a decir, contundente. Claro, y lo que queda en la mesa es que no hay independencia. Bueno, finalmente yo creo que eso se traduce, ¿no? ¿Para qué participan más interesados, pues? ¿O por qué participar si estamos viendo que no existe un verdadero esquema de transparencia? Exacto, y de autonomía. Bueno, pues muchas gracias. Y tenemos, se comunica Leonel Contreras Pámanes, el diputado por el PPC, y dice: hoy a las 10 de la mañana entrevistaremos a los candidatos a fiscal y el lunes deberá pasar al pleno a votación. Y también aclarar, o más bien precisar, que invitamos a Jesús Flores Mier. Bueno, volvemos luego. Vamos a Jesús Flores Mier para estar aquí en Contextos y hablar sobre sus aspiraciones para ser fiscal anticorrupción. Y bueno, después de varios intentos, finalmente su asistente nos dijo que no era posible tomarnos la llamada para no entorpecer el proceso, que porque le podría afectar para la decisión que se va a tomar el próximo lunes. Obviamente, antes de invitarlo, nosotros nos asesoramos con un diputado, miembro de la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción, y dijo que no había ningún problema. El objetivo era simplemente invitar a los 4 aspirantes para que el público los conociera, supiera cuál es su perfil, cuál es por qué aspiran a ser fiscal anticorrupción, etcétera. Es necesario, ¿no? No hay ninguna secrecía, no hay nada que pueda poner en riesgo. Sin embargo, bueno, pues dijo que no era posible, que probablemente ya la semana próxima sí pudiera tomarnos la llamada. Yo lo que le pregunté, dije, o sea que ya está seguro que va a ser el fiscal anticorrupción. Bueno, no hubo respuesta al respecto. Y antes de irse, Hugo, a nada más responder rápidamente a esta pregunta que hace Jaime Torres a Hugo Morales. ¿Me puede explicar sobre el artículo 400 y 400 bis del Código Penal Federal si se aplicaría al rebase de los topes de campaña? Bueno, hay que poner en el contexto de Radio Escucha, ¿no? ¿Qué contienen esos artículos? Básicamente estamos hablando de algunos delitos patrimoniales relacionados con lavado de dinero, o es lo que escuchamos como lavado de dinero. Se trata de algunas de operaciones desde el punto de vista financiero que de alguna manera no tienen un sustento respecto del origen que dio lugar a la creación de esa riqueza, ¿no? Y yo tengo que decir que desde ese punto de vista me parece muy interesante, primero, la pregunta, y segundo, que me parecería muy interesante que verdaderamente se hicieran en las instituciones un análisis sobre el verdadero fondo de los excesos de gastos de campaña. Y lo digo de los ganadores y lo digo de los perdedores, porque en muchos casos no solamente el ganador se excede o se asume que se excede, sino que está documentado en muchos casos que también los segundos, terceros y hasta cuartos lugares también se exceden en los gastos de campaña. Se trata primero, en muchos casos, del uso de dinero público, o que debería ser público, o que es público más bien, por lo menos en parte. Y en otro sentido, además, de que se trata de información que sí tiene que ser pública. Y por otro lado, decir que si bien se encuentran topados para poder utilizar o ejercer un gasto, hay que decir que extralimitarse en el uso, en el gasto que se encuentra limitado, pues significa que existió un dinero del cual no existe un origen, ¿no? Y a partir de eso,
me parecería muy interesante que desde el punto de vista institucional sí se hiciera un análisis de si verdaderamente se está incurriendo en un delito cuando se está utilizando dinero del que no tenemos documentado su origen, ¿no? Y me parece ahí que tendría que evidentemente sancionarse en el marco de estos artículos a aquellas personas que están utilizando un recurso sin origen, porque se trata una de dos, o de un enriquecimiento inexplicable, que luego resultaría explicable en otros sentidos, ¿no? Pero también desde el punto de vista de una elección, el uso del dinero sin un origen, pues evidentemente abre desde el punto de vista político a la pregunta de si existen intereses detrás del candidato que de alguna manera se encuentran ocultos y que pueden llegar a ser todavía más irregulares que una aportación extraordinaria de ese tipo. Muy bien, Hugo, gracias por esta aportación y si dejas un punto de contacto. Bueno, por supuesto que a través de Grem y a través de mi Twitter que es @HugoMorales_Bechica. Gracias, Hugo.